estamos para arriba. A lo mejor en nivel estado, sí, porque Tijuana tiene la tendencia. Pero en Mexicali, de muchos años hemos vemos la incidencia delictiva de prácticamente todos los delitos. E indudablemente hay delitos que dañan de manera muy grave. El homicidio, el secuestro, son delitos graves, digamos, ¿no? Y este año, nomás me permito hacer una aclaración, ¿sí? El hecho de que hayan disminuido los delitos no significa que la percepción ciudadana sea de disminución de los delitos. ¿Sí me explico? Desafortunadamente, la percepción ciudadana es muy alta, ¿no? De inseguridad. Tan es así que el INEGI acaba de hacer una publicación en relación a la confianza que tenemos los ciudadanos a nuestras policías, y el promedio nacional es del 50%, es decir, la gente confía en un 50% en sus policías. En Mexicali es en el 35% y en Tijuana es el 28%. Entonces, imagínense, ¿no? El 65% de la gente en Mexicali no confía en sus policías y en Tijuana es el 72%. Son números altísimos. Pero en Tijuana bajaron los homicidios en comparación con qué? Con el año pasado. Los 3 primeros meses. Rebeca, una precisión. Tú señalas que incluso suicidios deben de tomarse, iniciarse como investigaciones de feminicidios. ¿Te refieres tú a muertes violentas o a homicidios que se deben investigar por protocolo en relación a iniciar una carpeta de feminicidio? Les voy a tener el dato de cuántas muertes violentas tendrán de mujeres y cuántas se han clasificado como feminicidios en lo que va del año. Sí, ahí tenemos el dato. Perdón, Rebeca. Sí, ahora, adelante. Si quieres, déjame contestar la primera parte y tú la segunda parte. Mira, la primera parte, el protocolo para investigar un delito de feminicidio establece muy claramente que cualquier homicidio de una mujer se tiene que investigar como un presunto feminicidio. Esto a raíz del caso de Mariana Lima, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y emite una recomendación al gobierno de México. El caso de Mariana Lima es una mujer que está casada con un policía y que además un policía que tenía vínculos sospechosos ahí con redes de narcotráfico quizás, y el caso es que ella aparece como que se suicidó, ¿no? Se ahorcó en su casa y así se levanta el peritaje que fue un suicidio. Pero los familiares, la mamá de Mariana Lima, empiezan a hacer toda una investigación porque a eso se vieron obligados. Y en este caso lo que encontraron fue que se había todo el escenario ahí, todo el peritaje se había hecho de forma ilícita y realmente no había sido un suicidio, había sido un feminicidio por parte del esposo del policía en este caso. De ahí la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que toda la muerte de una mujer se investigue con presunto feminicidio. Esto de que yo mencionaba del atropellamiento, sí, si una mujer en la calle se encuentra que fue atropellada, se tiene que investigar como si fuera un presunto feminicidio, porque pudo haber sido el esposo el que le echó el carro, ¿no? De ahí lo que sucede con este tema de violencia de género, porque es un problema estructural, ¿no? Ahora, lo que yo decía al final de mi intervención es en el sentido de que ya no queremos contar a las mujeres, es para que existan estrategias puntuales de prevención. Así como menciona Roberto lo del plan estatal de desarrollo, apostándole a la sanción, apostándole a punitivo, apostándole a la reacción, apostándole a los militares, pues así se ha estado haciendo los últimos 40 años. ¿Ha funcionado? No. ¿La seguridad ciudadana existe en la entidad? No. Sigue estando Tijuana y Mexicali en los primeros lugares, no nomás nacional, a veces hasta mundial. Sigue estando ahí los municipios, las ciudades donde vivimos la vida cotidiana. Por eso mismo entonces hay que apostarle a la prevención. Y para la prevención, decía Ángel, la educación, sí, los procesos formativos que se dan en todos lados,
La educación se da en las escuelas, en las familias, en las colonias, en los comités, en las iglesias, obviamente en los institutos políticos. Los partidos son los responsables de la educación cívica. En nuestro país, a nivel constitucional, le toca a los partidos el tema de la educación cívica. Y la educación cívica tiene que ver con estos valores de convivencia pacífica, de resolver conflictos con el diálogo, con la transparencia, con otras maneras de interactuar entre las personas, ¿no? Y en cuanto a los datos, ¿querías decir algo, Roberto? Sí, la pregunta creo que resulta muy interesante porque Baja California ocupa el tercer lugar nacional en materia de números absolutos de mujeres víctimas de homicidio, ¿sí? Sin embargo, si nos vamos a la clasificación de feminicidio, ¿sí?, baja de manera sustancial. Ahorita les comento en qué lugar quedamos. Si me dan unos segunditos nada más. Sí, bajamos al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al 10º lugar. Es decir, ocupamos un lugar importante en mujeres asesinadas, homicidios dolosos, perdón, pero ocupamos el 10º lugar clasificado como feminicidio. Entonces nos estará cumpliendo con el protocolo que... Así es, ese es el tema. Fíjense nada más, habrá que recordar que esta alerta de género, la administración de Kiko Vega la impugnó, ¿sí? Kiko Vega no estuvo de acuerdo con esta alerta de género. Sin embargo, viene la declaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación y el punto número 1 resulta muy interesante porque dice: consolidar el funcionamiento del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres. Tiene que haber un sistema estatal y la implementación de un programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y definir las bases de coordinación para integrar a los municipios a dicho sistema. O sea, es decir, tiene que haber un sistema estatal, tiene que haber un programa estatal y tiene que haber una vinculación con los municipios. Y ninguna de las tres acciones se ha ejecutado. Y la violencia contra las mujeres continúa diariamente en nuestro estado. Insisto, de los 20 ciudades más violentas contra las mujeres, 3 de ellas son Tijuana, Ensenada y Mexicali. Lamentable esa situación. Usted dice los municipios en general. Sin embargo, en Mexicali en específico, usted está aquí, no hay Guardia Nacional, no hay Sedena, los 1900 policías municipales. ¿Qué es lo que ocurre aquí en específico? Porque esto está incrementando vertiginosamente. Qué bueno que en el estado se esté bajando, pero aquí no. Bueno, aquí en Mexicali sí hay presencia de la Sedena. De hecho, existe una coordinación con la Sedena, que está al frente el coronel Villalobos. No tenemos el dato exacto de cuántos elementos han mandado extras, así como en Tijuana ustedes lo han constatado, ¿no? Cómo llegan los elementos. Aquí en Mexicali no lo tenemos exactamente. Creo que fue un número de 300 elementos lo que llegó. Pero sí está la Sedena actuando aquí en Mexicali. De hecho, ha estado tratando y haciendo un trabajo para bajar los homicidios, para tener presencia en el Valle de Mexicali. Es donde lo estamos viendo a la Sedena. Llegaron 300 elementos. ¿Sabes cuántos elementos de la Guardia Nacional hay en Mexicali antes? Desconozco, Alfredo, cuántos elementos de la Guardia Nacional. Presidente, para ustedes, ¿qué papel juega el Poder Judicial en el tema de la violencia? Recurrente los cuestionamientos que hace la ciudadanía, personas que son detenidas y que los jueces, tanto en temas de mujeres como violencia doméstica, que representa el 16%, es el delito que más pues tiene juicios o carpetas judicializadas en Mexicali, al menos, son de violencia doméstica. Falta perspectiva de género, ha sido muy cuestionado el Poder Judicial, pero parece intocado por parte de los organismos empresariales como del propio gobierno del Ejecutivo. ¿Qué papel juega para ustedes el Poder Judicial? Mira, la dinámica delincuencial tiene 3 momentos. Cuando se prepara la comisión de un delito, cuando se ejecuta un delito y se investiga, y cuando se sanciona, ¿sí? A nosotros, como Consejo Ciudadano, nos toca la primera parte, que es la parte de la prevención del delito y la vinculación con el gobierno. De manera irónica lo voy a decir,
estamos hablando de 4 o 5 mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, estamos hablando que el sistema penal estatal está colapsado, hay un gran rezago. Sin embargo, ¿de qué nos sirve tener 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, o 20,000, o tener 2 juzgados o 20 juzgados si la parte primaria no se resuelve? ¿Sí? Si la parte de la prevención del delito no se resuelve. Es donde nosotros como sociedad civil y los comités municipales intervienen con sus comunidades, ¿no? Precisamente en el tema de la prevención del delito. Es por eso que yo mencionaba de manera irónica el Plan Estatal de Desarrollo en materia de seguridad y justicia señala 3 medidas en materia de prevención del delito y más de 16 en materia del sistema penitenciario, ¿no? Claro, hay que atender los reos, también hay que tratar gente con dignidad, porque al final cometieron un delito y pues bueno, hay que reintegrarlos a la sociedad. Sin embargo, nosotros le apostamos al sistema preventivo. Los jueces, creo que soy abogado y te puedo decir que los jueces son capacitados y son evaluados de manera constante. Sin embargo, generalmente cuando llega un juez, la información, la investigación no se realizó adecuadamente, no se desahogaron las pruebas, o el famoso IPH, el informe policial homologado, no fue realizado y los jueces tienen que liberar desafortunadamente a algunas personas. No es un tema técnico, es por eso que nosotros estamos enfocados como sociedad en el tema primario, que es la prevención del delito, ¿no? Evitar que haya más violencia en nuestro estado. El gobierno del estado actual no los invita, no tienen ustedes una silla en la mesa de seguridad. ¿El anterior de Bonilla sí la tenemos, pero no nos han invitado? O sea, no han ido en este gobierno de Bonilla. ¿En el Bonilla sí iban? No. En el caso de administración de Kiko Vega, muy pocas reuniones de trabajo hubo. Acuérdate que el presidente era el contador Juan Manuel Hernández, y en la administración de Jaime Bonilla tampoco nunca hubo ninguna convocatoria en ese tema. Presidente, en el tema del secuestro y asesinato del empresario de Tecate, ¿cuál es el funcionamiento que se da? Pero en el contexto donde inclusive la Coparmex estaba hablando de que esas eran situaciones que iban hablando, y ese era uno de los escenarios posibles que iban a suceder, secuestro y el asesinato de ese tipo de iniciativa privada. Y por otro lado, que si tienes de los 39 puntos que tiene la alerta, ¿cuántos se han resuelto o no hay socialización como lo mencionaba? ¿O sí hay avances? ¿Qué hay de esos 39 puntos? ¿Existe algo? Sí, mira, el tema del secuestro es un tema que afortunadamente en Baja California ha venido a la baja. Generalmente en el tema del secuestro hay muchas condiciones que tienen que considerarse. En este tema particular me gustaría no hacer ningún comentario. Sin embargo, Rebeca hablaba de un tema, lo comentó muy rápido, pero creo que tiene mucha sustancia y tiene que ver con lo que estás preguntando, ¿no? El tema de la violencia se va incrementándose, ¿no? Una mujer que murió a manos de un pariente, de su esposo, de alguien cercano, prácticamente siempre denunció tempranamente violencia verbal, violencia física, ¿no? Entonces, esa es la etapa primaria, o sea, detener ahí, va escalando. Y Rebeca mencionaba, por ejemplo, el tema de las mujeres manifestándose en las calles, ¿no? O creando violencia dentro de las calles. No estamos de acuerdo, sin embargo, entendemos esa circunstancia porque tuvieron que llegar a eso, porque precisamente nunca fueron convocadas, no fueron atendidas, etcétera, etcétera. Sí, sí, con relación a lo de la alerta de género, así como decía yo que está este protocolo para investigar el presunto feminicidio y delitos sexuales también. También hay, Jorge, hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que algunas juezas y jueces no conocen. Y si lo conocen, no lo están aplicando. Porque todas las categorías sospechosas, ¿cuáles son las categorías sospechosas? Una mujer, una persona lesbiana, una persona indígena, una persona que no habla español, una persona joven, ¿no? Todas esas categorías sospechosas, una persona que trae tatuajes, son categorías sospechosas no para discriminar, sino al contrario, para que el juzgador, la juzgadora ponga más atención en ese delito para una resolución que permita el acceso a la justicia. Pero no hay justicia de género. Es decir, este es un tema especializado que desde hace 30, 40 años hay estudios de género
pero que no ha llegado a las universidades y no ha llegado a los espacios donde están las personas que están ejerciendo justicia. Y mientras haya injusticia, hay impunidad, y la impunidad genera más violencia. En el caso del mecanismo de la alerta de género es eso, es una estrategia de cómo le vamos a hacer para bajar esta escalada, como tú mencionas, esta grave escalada que hay con relación a los delitos. Y uno de los mecanismos está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece, bueno, pues vamos a poner así como la alerta ámbar, la alerta de género. Las 39 medidas que están por ahí, lo interesante de esto es que sí hay un sistema, el sistema estatal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, lo preside la general de gobierno. Yo soy parte de ese sistema, a nosotras como gente diversa, no como consejo, al consejo no ha sido invitado, pero yo como gente diversa sí soy parte de ese sistema. Nos convocaron ya en una reunión con el secretario de gobierno, con Catalino, estuvo la gobernadora, estuvo Carla Pedrín, que es la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, y ahí se planteó una metodología para poderse coordinar para implementar las 39 acciones. Hay buenas intenciones, yo veo que hay voluntad política, falta eso que digo yo, la debida diligencia. Las funcionarias son muy pocas que están trabajando este tema. En la general de gobierno son 2 personas. Una le toca el tema de trata. Imagínense los delitos de trata, que no los pusimos ahí en la filmina, pero que es otro delito, la trata de personas, que va en ascenso en Baja California y en México. Y la otra se encarga de lo que tiene que ver con el sistema estatal. Entonces, no se le ha apostado a la prevención que mencionábamos, que es la única que va a resolver los problemas de violencia antes de que ocurran, cuando están los factores de riesgo. Y para eso se necesita entonces presupuestos, que las instancias estén bien coordinadas, y bien coordinadas implica que no sean 2 gentes, pues si tienes que tener un equipo bien especializado, bien pagado, de tiempo completo, con vehículos, que tenga una sola... las estrategias acá tienen que ser bien puntuales, y eso dice las recomendaciones. Es como el tiro al blanco, le vas a decir, esta es la estrategia. Nada del rosa, el morado y el no sé qué, esta es la estrategia. Tienes que tenerla de manera integral, con enfoque diferenciado, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género. Es la única manera que dentro del estudio de los estudiosos y las estudiosas de este tema, pues están diciendo que tenemos que hacer. El know-how ya se sabe cómo. Ahora necesitamos quien lo opere, y eso cuesta. No nomás es voluntad política, hay que apostarle recursos ahí, hay que plantearlo en el Plan Estatal de Desarrollo, y en el plan, hay un plan para la prevención, para la atención de la violencia hacia las mujeres. Se publicó en el momento que Bonilla andaba saliendo, ¿no? Fueron 2 años muy poquitos para eso. Ya se fue y ya quedó el plan, llega una nueva administración, pues hay que dar a conocer el plan. El plan está ahí. ¿Y qué está diciendo el plan? Lo mismo que están diciendo las 39 medidas, o sea, no es inventar hilo negro. Ya se sabe el know-how. Necesitamos gente que lo opere. Y visión de liderazgo que pueda coordinar esos esfuerzos. Porque si no, también es dinero echado a la basura. Si pones al cargo una persona que no tiene perfil de lo que tiene que hacer, pues de aquí a que aprenda, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a pasar? Creo yo que eso es lo que está pasando más bien con estas 39 recomendaciones. Pero eso no los exime de la responsabilidad. Como personas que están en el ejercicio de la función de un cargo público, tienen que rendir cuentas. Y ahí dices exactamente, dentro de un mes tienen que presentar lo que hicieron en este año. Es obligado. El informe se tiene que presentar cada 6 meses. Pues ahora que se cumple el tercer semestre, que sería el segundo semestre, que es el siguiente mes, tienen que presentar ese informe con esos indicadores que están ahí de resultados, cómo lo han estado elaborando. No se vale que presenten qué es lo que ha estado pasando. En el primer informe que sí vi, presentaron las actividades que hacen las instituciones, ¿no? Pláticas en las escuelas, en la operación Mochila y la operación del CAN y DARE y no sé qué. Eso no es lo que te están pidiendo. No puedes resolver los viejos problemas haciendo lo mismo. Tienes que hacerlo de forma diferente para tener incidencia realmente. Entonces sí, que respondan a lo que ya dice el estudio. En esos indicadores, gestión por resultados, cómo se ha avanzado en la detección de factores de riesgo, y a la ciudadanía hay que darle factores de protección. Por eso, una de las medidas es la difusión de lo que se está.
Medidas de protección. El sector empresarial está haciendo su apoyo con ese tema de los centros naranja. Si tú llegas a un súper, no voy a decir los nombres, ¿verdad?, de las empresas, pero si tú llegas a esas empresas y la mujer va corriendo en la calle y está en situación de riesgo o de percepción de inseguridad, entras ahí pues lo voy a decir, al Oxxo, ¿verdad? Y ahí ya sabe qué hacer la persona que está atendiendo el Oxxo. Tienen un botón de pánico, en ese protocolo, tienen un acceso rápido a la patrulla de la unidad de violencia que tiene que tener patrulla, que tiene que tener gasolina, que no se tiene que hacer bolas con la del escuadrón violeta para que no lleguen las dos al mismo tiempo, etcétera. Seguir los protocolos, y eso implica esta eficiencia en el trabajo que tienen que realizar, eficiente, eficaz, con agilidad. Es la única manera en que se va a resolver este problema de la inseguridad. La semana pasada, ¿cuándo? junto con Genaro de la Torre, tuvimos una reunión, si quieres comentar, Genaro, con el gremio de taxistas de Tijuana, ¿verdad? En un tema preventivo, ¿no? Nos vamos a involucrar, como, si quieres comentarlo, Genaro. Sí, pues es importantísimo que haya la comunicación, ya que pues estas redes de taxistas están en toda la ciudad. Y les hacía la comparación, si comparamos los 2.200 policías que tenemos en la calle con los miles de taxistas que tenemos cubriendo toda la ciudad, pues van a sobrepasar cualquier programa de vigilancia, de patrulleos que tenga la corporación. Entonces, la importancia de que haya esa apertura, ese trabajo de cerca, mandar información, que se roban un vehículo en tal parte, pues ellos inmediatamente pueden estar viendo en la calle y detectarlos. Y también ellos, a su vez, cuando anden en su recorrido, pues pueden detectar alguna situación sospechosa que pudiera generar un delito, ¿no? Entonces, esta información, si la podemos estar subiendo, si la podemos estar compartiendo con las diferentes corporaciones, con el Comité Ciudadano, pues esto nos va a llevar a tener buenos resultados, sobre todo lo que estamos viviendo últimamente en Tijuana, ¿no? Que cuando no es un robo de vehículo, es un asalto o es una muerte en vía pública a las 10, 11 de la mañana o a las 3 de la tarde. Entonces, necesita participar mucho la ciudadanía para que esto se logre, estos índices que estamos viviendo se logren bajar, porque si no hay esta participación, si no estamos los ciudadanos dispuestos a trabajar con las mismas autoridades, si no se genera esta confianza que es tan necesaria, pues vamos a tener la cifra negra, ¿no? Desgraciadamente en Baja California la cifra anda arriba del 80%, si no es que en el 90%, y pues eso ¿qué significa? Que de 100 delitos, pues nomás están reportando 9, 10 delitos, y si de ahí vamos a cuáles estamos teniendo justicia hacia ellos, pues estamos resolviendo el 2%. Por eso sigamos buscando y apostándole a la participación ciudadana. En el tema de violencia familiar, ¿cuál es realmente el rol que tiene el escuadrón violeta? Porque realmente, por ejemplo, cuando hay medidas de protección, quien las atiende son las policías municipales principalmente. De hecho, en una petición de transparencia que hicimos, las más de 10,000 solicitudes de protección del Estado las ha atendido la municipal en un 100%, incluso ya teniendo un escuadrón violeta. Entonces, ¿cuál ha sido realmente la función? Porque si partimos del hecho de que hay una cuestión reactiva, pues es poco probable que también lo atienda, porque la cantidad de elementos pues es exageradamente poca, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es realmente la función que está teniendo? Y si no terminas siendo ocioso en estos momentos, el desempeño del propio escuadrón. Yo puedo decir algo, ningún esfuerzo es ocioso, compañero, porque el problema es grave. Lo que yo he platicado con la gente de los municipios, en particular con Iván, el director de prevención del municipio de Mexicali, es que están tratando de ponerse de acuerdo. O sea, tus patrullas y las mismas, nos avisamos, quién toma la llamada de auxilio a Santorales y quién la toma a Valle Puebla, para no llegar los dos al mismo lugar. Están haciendo esa coordinación, no recuerdo la palabra cómo se dice, es en lo cortito, pues aquí, ¿no? Ya los y las operadoras de estos proyectos, de estos programas, de esta política pública, están tratando de coordinarse mientras la política pública se mejora, pero sí tendría que quedar muy claro, establecido en un procedimiento de actuación frente al primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente en el caso de violencia familiar? Si es la unidad de violencia especializada en los municipios,
¿qué le va a tocar hacer a un primer respondiente que es desde el Estado? Ese es un procedimiento como de eso, ¿no? De ser eficiente y organizativamente, procedimentalmente, siguiendo protocolos para la protección de las mujeres. No importa ahorita si el nivel es estatal o federal, como te decía, ningún esfuerzo no vale la pena, al contrario, hay que seguir apostándole a más, y si se logran estas coordinaciones entre los iguales, pues excelente, excelente que se siga haciendo. Que no quiere decir que no sea esa política pública perfectible, sí, hay que mejorarla, creo yo, para evitar estas confusiones. Quizás es muy fácil, ahorita también lo sabemos, compañeros, lo sabemos, si son del mismo partido político, es más fácil que se coordinen. Si fueran de un partido político diferente, el Estado y el municipio, sí sería más complicado porque lo hemos visto. Entonces, mientras eso sucede y ahorita se puede, bueno, hay que afinar la política pública en el aspecto del procedimiento de actuación de primeros respondientes, ¿sí? Una pregunta para el presidente Saiza. Sí, hoy hace unos momentos, la alcaldesa, Norma Bustamante, comentó que la situación, ya sabemos que es terrible, pero en caso de atención, solamente cuenta con 9 patrullas para cubrir el Valle Mexicali, lo reconoció hace un momento la alcaldesa. Ante la llegada de más elementos del ejército, de la guardia, ¿cree desde su perspectiva que se cree que desde su perspectiva el ejército debe tomar el control total de la seguridad del Valle Mexicali, sobre todo por lo que será la alcaldesa, 9 patrullas para cubrir toda esa zona? Bueno, no creo que pueda hacer nada para el Valle de Mexicali. Yo creo que ya tuvimos la experiencia en este estado hace 10, 12 años, cuando hubo un mando único, si recuerdan, por parte del gobernador Guadalupe Osuna Millán, le da la coordinación y el mando único al general Duarte en aquel momento de Serena. Ahorita no son las condiciones, tendría que hacer todo, igual se tendría que hacer a nivel estatal para que haya esta coordinación, que se están, las voces dicen, no hay coordinación, necesitamos más coordinación. Entonces, no creo que sería, sí nos ayuda muchísimo Serena, la verdad, nos sigue ayudando en eso, en estar en el Valle de Mexicali, que está muy complicado para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con tan poco equipo y tan poco elementos. Es que vean el número de elementos que tenemos que hacer algo rápido en la capacitación, tenemos que reactivar la academia municipal, tenemos que hacer algo muy rápido, porque este año se van a jubilar, creo que lo platicaba con Alejandro Monreal, 66 compañeros, y entraron 37 de la academia nada más. Y si te vas para atrás, 10 años, 12 años, igual, siempre andamos entre la mitad de los que salen. Entonces ya es urgente en Mexicali tomar esto muy en serio y hacer algo. Valdría la pena que quede claro a quién le corresponde, de quién es la responsabilidad de la seguridad. En cada municipio el primer obligado es el alcalde o la alcaldesa, ¿sí? Es el primer obligado. Las demás entidades o fuerzas policíacas tienen responsabilidad de colaborar, de apoyar no son los responsables de enfrentar la situación. Entonces, la presencia del ejército en el Valle de Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, en cualquier municipio, es en colaboración al primer obligado, y el primer obligado es la policía municipal. Legalmente así sucede, y en lo operativo así es, ¿no? Porque la policía municipal, como primer respondiente, conoce el territorio, ¿verdad? Cuando viene el ejército, la Guardia Nacional, vienen de fuera, y pues bueno, les cuesta un poquito más de trabajo poder ubicar barrios, colonias, ejidos, delegaciones, ¿no? Entonces la policía municipal es la que encabeza esos esfuerzos. Por eso la crítica que hicimos en su momento al eliminar todos los fideicomisos para el fortalecimiento de las policías municipales en el país fue por ese motivo, fue porque es el primer respondiente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y no tiene recursos. ¿Algo más? ¿Había comentado usted algunas cámaras por ahí? ¿No? Monitoreo. El monitoreo. ¿Qué pasa? Sobre todo, la diputada Alcaldía Corral señaló que, preguntaba al gobierno del Estado si los habían invitado para el análisis de este sistema de monitoreo del gobierno del Estado. Dijo el gobierno del Estado que no. ¿Qué le representa a ustedes que los hubieran para jugar de lo que representaría más de 1.100 millones de pesos?
Bueno, representaría a los bajacalifornianos, ¿no? Ese es un tema. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un presupuesto más o menos como de 1.400 millones de pesos al año, y aquí se estuvieran de alguna manera comprometiendo más de 1.000 millones, es decir, más del 20%. En un sexenio, más del 20% del presupuesto anual estaría comprometido en un proyecto que lo desconocemos en su totalidad. Y de hecho, le pediría a mi compañero Ángel César que comente, porque ese sistema, pues de hecho ya existe, ¿no? Existe en papel y existe en instrumentos, sin embargo, pues cuestionamos mucho su viabilidad. Entonces, volverle a apostar al mismo sistema con el mismo proveedor es algo que nos gustaría, pues, entenderlo, ¿no? Y no hemos sido convocados precisamente para su opinión. Aquí la preocupación por parte del Consejo y de los comités municipales es que, como ustedes pueden recordar, en época de Kiko Vega se firmó un contrato con una empresa para hacer un C5 con Securitech, y ese contrato está vigente. Sabemos que han estado en litigio, pero todavía no se terminan todas las instancias. Entonces, sí invitaríamos al gobierno del estado, número uno, a que nos invite a conocer el proyecto. Dos, no ha sido socializado tampoco con el sector empresarial. Los consejos de desarrollo no tienen información, no tienen idea de esto. Y además tenemos que aprender las lecciones. Vean el problema que tenemos con la planta de agua de Tijuana, que va por $51 millones de indemnización. ¿De cuánto creen que va a ser la indemnización si se pierde el juicio con esta empresa? Entonces, pues sí invitamos al gobierno del estado a que nos tomen consideración, que tomen consideración al sector empresarial y a la ciudadanía para este tipo de decisiones, porque desafortunadamente era desconocido por todos nosotros y por mucha gente dentro del mismo gobierno y de la seguridad del gobierno. Muy bien. Segunda pregunta, compañeros. ¿Vamos a continuar la rueda de prensa? Sí. Agradecemos su asistencia. Gracias. Gracias. Amable. Este está sonando. ¿De quién es? El tema de extorsiones, ¿tienes algún dato? ¿De quién está? Sofía. Extorsión telefónica. No, cobro de extorsiones piso. para cobre piso. Mira, el tema lo estaba comentando ahí. Gracias. La cifra negra. Yo estuve tomando aquí algunas notitas. nada más. Órale, llévatelo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Oiga, nomás le quería preguntar así. Dime. La